El día de hoy vamos a tener un video muy interesante en este canal de Monitor BTC porque le estaremos haciendo un análisis de precio a la criptomoneda XRP y te voy a mostrar exactamente el por qué yo vendí todas mis monedas de XRP en el punto de los $2.71. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video y que si quieres saber cada vez que yo compro o vendo una moneda, es muy importante que estés en nuestro canal de Telegram, @monitorinversiones, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Sé que muchas personas me criticaron, inclusive personas de nuestra comunidad nos criticaron por vender XRP en 2.71, ahorita está inclusive por debajo de ese precio, y se preguntan por qué es que estamos vendiendo si actualmente XRP es la moneda sensación, es la moneda que efectivamente está pegando unos disparos de precio impresionantes y que mucha gente piensa de que va a seguir subiendo. Y ojo, probablemente siga subiendo, pero uno tiene que saber cuándo empezar a tomar ganancias y para mí XRP era una de toma de ganancias fija apenas llegó al punto de los 2.71. De hecho, no estuvo mucho tiempo allí porque si vamos a los últimos 7 días en el mercado de XRP, efectivamente el precio llegó a los 2.79, 2.80, ok, como puntos máximos, y de allí ha empezado poco a poco a corregir. Lógicamente, después de una subida de precios en pocos días, de una subida de verdad muy importante, de abajo de los 0.50 centavos a más de los 2.7, 2.8 dólares, es totalmente común de que la gente empiece a tomar ganancias y el precio caiga un poco antes de posiblemente seguir subiendo. Yo inclusive no dudo de que vaya a seguir subiendo, de hecho te voy a estar dando mis targets a los cuales yo pienso que XRP puede llegar, pero para mí es mucho más inteligente cobrar ganancias, pasar esos XRP a dólares, o sea, ya tener la ganancia en mano y con esos dólares hacer otras estrategias que te permitan sacar inclusive muchísimo más dinero que lo que te va a dejar XRP. Y te voy a poner un caso sencillo, ¿ok? En estos momentos me encuentro en el CoinMarketCap, donde estamos viendo que XRP se ubica en la posición 3 de todas las monedas del mercado cripto, con una capitalización de mercado de 138 mil millones de dólares, una capitalización de mercado sumamente potente, sumamente alta, porque por ejemplo, monedas como BNB, que es una de las líderes en la industria de los intercambios de criptomonedas, se ubica muy por debajo de ella en 105 mil millones. Con todo y eso, a XRP el mercado le ha dado un valor de 2.42 dólares a este market cap. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que para mí XRP no solamente es una moneda que está sobrevaluada, sino que mucha gente piensa de que esta moneda se puede ir, por ejemplo, a los 10 dólares, a los 20, a los 30. Y creo que eso no va a ser posible simplemente por el market cap que ya tiene. Solamente para que XRP se duplique de 2.5, llegue a 5 dólares, este market cap también tiene que duplicarse y le tiene que entrar mucho, pero que mucho dinero. Le tiene que entrar de verdad cantidades astronómicas de dinero para que eso pase. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar perfectamente en un mercado alcista. Te lo digo porque yo, por ejemplo, vi nacer a Bitcoin cuando apenas tenía un precio de 300 dólares y para ese momento la gente lo veía caro, ¿ok? Y ahorita a ver este precio, tú dices, bueno, pasan los años y efectivamente Bitcoin siempre termina costando más. Lo mismo pasó con Ethereum. Yo la conocí cuando costaba 8 dólares y ahorita cuesta 3.900. O sea que son niveles de precio absurdos en los cuales si uno piensa que a posteriores años XRP puede pasar lo mismo, que ahorita cuesta 2, pero en posteriores años puede costar 10, 20, 30, inclusive 100 dólares, lógicamente uno se lo piensa. El tema es que para el momento en que Bitcoin costaba 300 dólares cuando yo lo conocí y Ethereum costaba 8 dólares cuando yo lo conocí, tenían market caps de chistes. Cosa muy diferente a lo que pasa con XRP ahora, que tiene un market cap lo suficientemente grande como para pensar de que va a ser imposible, inclusive que llegue a 20 dólares, ni siquiera te digo a 100, ¿ok? Simplemente por el hecho de que tiene que de verdad entrarle demasiado capital, inyectarle demasiado capital a XRP para que eso suceda. Entonces, ¿cuál fue mi estrategia con XRP y por qué yo vendí todas mis monedas en 2.71? Estoy loco. ¿Por qué yo decidí vender todas mis monedas en 2.71? Simplemente por el hecho de que esta moneda de XRP llevaba desde el año 2018, que fue este último punto alcista que tuvo en los 3 dólares, lleva desde el 2018 sin darnos una tremenda oportunidad de venta, que fíjate que han pasado varios años, han pasado más de 6 años, para que más o menos se pueda igualar a ese precio, porque efectivamente llegó a 3 dólares en ese punto en el 2018, pero ahorita en el 2024 un 2.71 es un precio bastante similar al que tuvo en este momento. Por eso yo decidí vender todas las monedas de XRP, porque lo veo muy difícil a que esta moneda se duplique, se triplique o inclusive haga un 4X en los próximos meses. En cambio, con ese dinero en XRP, yo aplico otras estrategias en el mercado
mercado que me permiten conseguir muchísimo más rentabilidad, inclusive en un corto plazo, y te voy a estar dando varios ejemplos para que tú mismo lo mires y tú mismo lo analices. Si yo actualmente tengo, por ejemplo, un portafolio de $10,000 que todo se concentra en monedas de XRP, que por ejemplo pueda tener en el intercambio Binance, esos $10,000, aunque tú los veas en tu cuenta, tú realmente no los tienes porque no los has cobrado. Ese balance que tú tienes en XRP está en una moneda que es volátil, ¿ok? Por lo que quiere decir eso, que no tienes esos $10,000 hasta que tú no pases esos XRP a dólares. De hecho, eso fue lo que me pasó en el ciclo pasado y es por eso que en este momento aprendí a cobrar ganancias. Cuando yo veo que ya hay monedas con market caps lo suficientemente altos como para darnos al menos un 2X, 3X, yo me salgo de esa moneda sin pensarlo y dejar atrás esa moneda y con ese nuevo capital poder hacer otras inversiones que me permitan sacar rentabilidades. De hecho, yo me salí en 2.71, lo pasé por el canal de Telegram para que todo el mundo lo supiese, para que el que quisiera tomar ganancias lo pudiese hacer también, y mucha gente no lo hizo y ahorita están en 2.41 preguntándose si venden ahorita o venden más adelante. Ojo, que yo sí creo que puede seguir subiendo XRP, de repente va a llegar a los $3, a los 3,5, a los 4, pero eso ni siquiera me da un por 2 desde el precio actual. Por ende, para mí no tiene ni sentido tener ese dinero en XRP. Yo por eso vendí todas esas monedas. Esas monedas de Binance me las pasé para este intercambio de criptomonedas que se llama BitFi. El enlace te lo voy a estar dejando también abajo en la descripción porque estoy aplicando estrategias en futuros con niveles de riesgo ínfimos, ¿ok? Porque estoy trabajando con muy poco capital mío, ¿ok? Con muy poco capital mío y grandes apalancamientos. Te lo voy a mostrar para que tú mismo veas que realmente es una cosa absurda en este momento tener demasiado dinero en XRP cuando sabemos que ni siquiera nos puede dar un 2X. Cuando podemos estar haciendo esta misma estrategia que nos va a estar entregando dinero todos los días en dólares sin tener la volatilidad de XRP, y te lo voy a explicar de manera muy sencilla. Yo esta cuenta la empecé hace pocas semanas con un balance aproximadamente de $300. De hecho, actualmente tengo algunas posiciones que se están ejecutando en el mercado, o sea, estoy haciendo trading con ese balance de $400 que tengo a día de hoy, porque empecé con 300, pero ya tengo 400 y lo he logrado incrementar prácticamente un 30% en tiempo récord. Y eso lo he hecho trabajando con altos apalancamientos en el mercado de futuros. Fíjate que he estado apalancándome 20X, 50X, inclusive 200X en varias de las monedas, y te darás cuenta de que los PNL realizados no solamente son $4, $3, $2, $10 de manera constante, o sea, varias operaciones así, sino que todas esas operaciones representan casi todas más de un 100% de ganancia del capital que le estoy colocando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acá estoy colocando realmente de mi capital muy poco dinero. Aunque yo tenga $400 de balance disponible, estoy trabajando todas estas operaciones de manera cruzada con precios de liquidación cero, ¿ok? Con precios de liquidación cero que me permiten ir en long en todas estas monedas, por ejemplo en Ethereum, en Neiro ETH, en People, en Sats, con porcentajes de capital muy pequeños. Por ejemplo, en Ethereum le coloqué solamente $3 a 200X y esas 200X prácticamente fueron los que me permitieron de sacar casi $5 de rentabilidad del mercado, lo que representó de los $3 que yo solamente invertí un 141%, que esto lo puedo estar haciendo todos los días y todos los días prácticamente puedo estar sacando más de $10 diarios. De hecho, tengo una lista de videos completa que se llama BitFi, que te estaré dejando abajo en la descripción. No tiene pérdida ninguna porque con muy poco dinero, inclusive con menos de los $10,000 que te estuve comentando que podía llegar a tener en los XRP que vendí, ¿ok? Con mucho menos dinero que eso, estoy sacando todos los días más de $10 al día, cosa que XRP jamás en la vida me va a dar. Simplemente por el hecho de que es una moneda que ahorita está muy especulativa, puede que el mercado la suba mucho más, pero que jamás en la vida nos va a dar este tipo de rentabilidades que te estoy mostrando en pantalla. De hecho, en BitFi, que es donde estoy operando, me está entregando apalancamientos lo suficientemente altos, de inclusive en monedas como Sats, más de 50X de apalancamiento que me permiten fácilmente sacar 100% de rentabilidad, aunque el precio prácticamente ni se mueva. Fíjate que por lo menos en esta entrada el precio de Sats lo agarré en 0.302611 y a los 0.302669, o sea, prácticamente el precio ni se movió, ya saqué un 100% de ganancias. De esto es lo que quiero que te des cuenta, por eso el enlace de BitFi te lo estaré dejando abajo en la descripción por si quieres llevar esta estrategia con nosotros. Yo lógicamente saqué liquidez que tenía en XRP para abrirme una cuenta en BitFi dentro del apartado de derivados e inclusive con muy poco dinero, con muy poco capital, estoy logrando hacer casi todos los días más de $10. Por ejemplo, el día 5 hice 8, hice $5 acá y $3 acá, hice $8, casi la meta del día de los $10. Acá el día 3 hice la verdad muchísimo más de $10, aquí
tuve una de 2, otra de 10, otra de 5, otra de 9, otra de 4, otra de 3 y todas esas operaciones se están llevando con porcentajes muy, pero que muy pequeños de mi capital. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, esta de Negro ETH, acá me gané $5.86. Si vamos básicamente a la pantalla, te darás cuenta de que efectivamente eso fue lo que me gané, pero solamente eso representó un 50% de ganancia del capital que yo le coloqué. Eso quiere decir que yo a Negro ETH le coloqué $10, ¿ok? Solo $10 de mi capital y en cuestión de solo horas, ¿ok? Solo horas me llevé el 50% de beneficio, o sea, me llevé $5 a la casa, o sea, solamente invertí $10 y con esos $10 saqué $5. Eso lo estoy haciendo repetidamente con muchas monedas en el día, ¿ok? Fíjate que acá día 28, día 29, día 30, día 2, día 3, todos los días estoy haciendo exactamente lo mismo y eso me está permitiendo sumar prácticamente todos los días más de $10. Sí que es cierto que hay algunos días que ni siquiera opero, por ejemplo el día 4 no operé, ok, estuve en la calle todo el día, no pude hacer trading, pero la mayoría de las veces estoy sacando más de $10 al día. Si tú llevas eso a la larga, ok, a la larga, mensualmente estamos hablando de que $10 diarios nos dan en un mes $300, ok, $300. Y que lo más importante de todo esto, no dependemos del precio de XRP en lo absoluto, porque ¿qué pasó? Yo ya retiré todas las ganancias de XRP en 2.71, vendí todas las monedas que tenía y yo ya cobré ese dinero, yo ya tengo ese dinero en mi poder, ya tengo esos dólares. Con esos dólares no solamente puedo estar sacando dinero todos los días, sino que la volatilidad del precio de XRP no me hace ni cosquillas. El precio ahorita se puede ir a $1 otra vez y a mí en lo absoluto me afecta. De hecho, en este mismo mes tuvimos a XRP en 0.50. ¿Quién te dice a ti que XRP no puede ir a 0.50 otra vez? De que va a seguir subiendo. Nadie te lo asegura. Pero si ya tú cobraste ganancias, ya cobraste esos dólares, tú con esos dólares puedes seguir haciendo dinero en el mercado sin tener la volatilidad que te da XRP. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Ya con esta capitalización de mercado no hay que sacarle más dinero a este activo. Hay que tratar de vender todo lo que se pueda en estos precios para con ese dinero ya en dólares sí poder seguir haciendo más dinero, que es efectivamente lo que yo vengo haciendo, ¿ok? Es efectivamente lo que yo te estoy tratando de mostrar, que con ese mismo dinero puedo seguir subiendo mi capital sin tener la volatilidad que tiene XRP. ¿Ok? Puedo seguir sacando beneficios del mercado. Inclusive, todo este ejemplo te lo estoy poniendo, ¿ok? Con un balance de tan solo $400, ¿ok? Solo con $400, porque obviamente con $400 yo estoy entrando con altos apalancamientos en las monedas más seguras que consigo en el mercado, básicamente con muy poco dinero de mi capital, con $3, con 5, con 10, con 15, con 20, o sea, de mi capital total, eso representa el 1, el 2, el 3, el 4, el 5%. Lógicamente, si vamos al mismo ejemplo de XRP, que saqué $10,000 del mercado, puedo estar haciendo operaciones en futuros de $100. Y ojo al dato, si empiezo a hacer operaciones de $100 en vez de las operaciones de $10 que estoy haciendo, lógicamente los porcentajes de beneficio se multiplican. Por ejemplo, esta fue una operación con aproximadamente unos $20 de mi capital que me gané el 50% en cuestión de horas y eso me dio $10 de ganancia, ¿ok? Si ponemos el caso de que yo esta operación lo hubiese hecho con $100 y me llevo el 50% en cuestión de horas, esta fue una operación que fácilmente me pudo haber dejado $50 en tan solo un día sin tener que arriesgar mi capital en una moneda volátil como XRP y prácticamente sin riesgo. ¿Por qué sin riesgo? Porque mi balance total en el apartado de cruzado lo estoy llevando con un balance de $10,000 y lo único que yo estoy colocando en el mercado es el 1%, que sería una sola operación de $100. O sea, es el 1% de los 10,000. ¿Ok? Con eso yo puedo prácticamente garantizarme sacar $50 diarios del mercado todos y cada uno de los días, que multiplicado por 30 es una renta mensual de $1,500 solo con un balance de 10,000. Esto es para que te des cuenta de que es totalmente una pérdida de tiempo en XRP con este market cap seguir aguantando esas monedas. Lógicamente, puedes estar a favor de mi opinión o puedes estar en contra. Déjame acá abajo en los comentarios lo que tú piensas. Yo sí creo que XRP va a seguir subiendo, pero para mí es un riesgo innecesario tener el capital allí. Es por eso que yo decidí, aunque sea muy controversial y aunque mucha gente me caiga encima, yo decidí salirme de todas las monedas de XRP. De hecho, dudo de que esta moneda dé más de un por 3 en este mercado alcista. Si llega a $5 es prácticamente un milagro, porque con este market cap que tiene, le tiene que entrar demasiado, pero que demasiado dinero para que la lleven a ese nivel. Me puedo estar equivocando, pero creo que con muchísimo menos riesgo, por ponerte un ejemplo, con este mismo ejemplo de los $10,000, puedo hacer mucho más dinero a la larga. Estamos hablando de que prácticamente sin riesgo
riesgo, me puedo estar llevando $1.500 más a la casa, que en cuestión de un año igual voy a duplicar mi capital, ¿ok? Simplemente con la estrategia que te acabo de mostrar, simplemente retirando ese saldo en XRP, porque hasta que tú no liquidas esos XRP, esos dólares no son tuyos, son del mercado hasta que decidas vender, ¿ok? Cuando decides vender es que tú cobras esa liquidez, y ya con esa liquidez en USDT, ya ahí tú trabajas tranquilito, porque tú ya ahí tienes tu balance en dólares americanos, y pase lo que pase con XRP, a ti no te interesa. De hecho, en este mercado de futuros de BitFi, puedes utilizar esa misma moneda de XRP para hacerle shorts, porque estos precios, efectivamente, cuando lleguen los mercados bajistas, créeme que no los vamos a volver a tener, y puedes empezar a ganarle a XRP en short cuando el mercado empiece a caer, y vas a conseguir ganar dinero mientras mucha gente se va a quedar atrapada allí. Ya te lo digo yo, mucha gente se va a quedar atrapada allí esperando a que esa moneda llegue a 10, 20 dólares, y eso créeme que muy poco probable vaya a pasar. Por ende, yo prefiero retirar esa liquidez, pasarla a una cuenta de futuros y trabajarla tranquilito con altos apalancamientos, pero eso sí, con muy poco dinero de mi capital. De verdad que le estoy colocando poquitísimo dinero en mi capital, operaciones de 5, 10, 20 dólares que me permitan todos los días, al menos de mi cuenta de 400, ok, de mi humilde cuenta de 400 dólares, sacar aproximadamente 10 dólares del mercado, que lo vengo haciendo prácticamente todos los días. Inclusive hay días que me paso por mucho de los 10 dólares del mercado. Por ejemplo, acá solamente el día 3 ya saqué 19 dólares en solo 2 operaciones, pero efectivamente hay días que no opero. Por ejemplo, el día 4 del 12 no operé, y el día 5 solamente saqué 8 dólares del mercado. Pero como te das cuenta, más o menos en promedio, con que saque 10 dólares al día, estamos hablando de una renta de 300 dólares mensuales que estoy teniendo, solamente teniendo en mi balance disponible 300 dólares. O sea, estamos hablando de que inclusive puedo llegar a duplicar mi capital en cuestión de un mes. Ni te cuento si tienes 10.000 dólares en XRP, la cantidad de dinero que puedes estar haciendo, inclusive mucho más de lo que yo te estoy mostrando en estos números, que pueden llegar a parecer muy chiquiticos ahorita mismo, pero si se hacen con constancia, esto puede representar un trabajo o un empleo que te dé mucho más dinero de lo que tú estás haciendo mensualmente hoy por hoy en tu trabajo, en tu empleo, en tus tiempos libres, lo que sea. ¿Okay? Así que te dejo esto de reflexión. Déjame acá en los comentarios si estás de acuerdo en lo que yo digo o no, pero igual te voy a estar dejando esta lista de videos, este curso de BitFi que me he montado, donde te muestro paso a paso cómo operar el mercado de futuros y cómo inclusive increíblemente estamos haciendo mucho más dinero que quienes holdean XRP. De hecho, en el último video de esta lista te mostré cómo pasé un balance de 600 dólares a 2.200 dólares solamente operando el mercado de futuros. Hay quienes dicen que ese es un mercado peligroso, pero eso es para las personas que realmente no saben cómo manejar ese mercado y no tienen idea la cantidad de dinero que se puede hacer sin tener que arriesgar tu capital, solamente arriesgando con los apalancamientos que te entrega el intercambio. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.